Hasta ahora hemos visto lo que es una gráfica de posición versus tiempo. A continuación vamos a ver la gráfica de velocidad versus tiempo. En la gráfica de velocidad versus tiempo vemos que en el eje de las Y está la velocidad, en este caso en metros sobre segundo, y en el eje de las X está el tiempo, en este caso el tiempo está en segundos. La primera pregunta, el auto, ¿durante cuánto tiempo fue observado? Vemos que aquí el registro aparece hasta los 12. Sin embargo, en nuestra gráfica aparece 3. Pero realmente el movimiento fue registrado hasta los 12. Si hubiera seguido una línea por aquí continua, más oscura, donde llega hasta 13, o que suba por acá o que baje por acá, diríamos que hasta 13, pero solamente vemos que el tiempo fue registrado en 12 segundos. ¿Cuántos intervalos diferentes hay? Vemos que de punto a punto es un intervalo, así que esta línea que es continua es un primer intervalo, esta segundo intervalo, esta sería la del tercero, este sería el cuarto intervalo, este de aquí el quinto, este es el sexto y este otro lado sería el séptimo. Entonces decimos que en total hay 7 intervalos. La velocidad inicial fue de ¿cuánto? Vemos que aquí fue de 50 metros por segundo, porque en el tiempo de cero, el auto ya tenía una velocidad que era 50 metros por segundo. Y que la mantuvo durante 2 segundos. La mantuvo durante 2 segundos porque inició en 0 y terminó en 2. Ok. Vamos a ver ahora el tipo de intervalo en cada uno de los movimientos. En teoría ya hemos visto que cuando es una línea horizontal en la gráfica de velocidad versus tiempo, significa que la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo, uniforme. Si la línea es ascendente, vemos que el movimiento es acelerado, MRUA, porque está aumentando la velocidad. Y cuando la línea sea inclinada hacia abajo, o sea, una línea descendente, decimos entonces que el movimiento es rectilíneo, uniformemente retardado, porque la velocidad está disminuyendo. Siendo así, nos preguntan el intervalo con movimiento rectilíneo uniforme y lógicamente diremos que es el primero, puesto que allí la velocidad se mantiene constante. Luego nos preguntan los intervalos con movimiento acelerado. En este caso sería el segundo, puesto que está aumentando la velocidad, o sea, la recta sería ascendente. Y también el séptimo, porque allí la pendiente es positiva, o sea, es ascendente la línea. Y con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente retardado, vemos que está el tercer intervalo, donde la velocidad va disminuyendo, el cuarto, el quinto y el sexto. En todos esos, la pendiente es hacia abajo, por lo tanto, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y la velocidad que alcanzó el móvil al final del recorrido, vemos que como es una gráfica de velocidad versus tiempo, con solamente ubicarnos en el tiempo final, que fue de 12, nos vamos horizontalmente a ver a qué valor corresponde y vemos que corresponde al valor de 0. O sea que en ese instante, al final del recorrido, a los 12 segundos, la velocidad que tiene el auto es de 0. O sea, está en reposo. Ahora nos preguntan la distancia total que si se puede encontrar usando para cada intervalo la misma ecuación, pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada uno de los intervalos tiene un tipo de movimiento diferente. En otras palabras, en cada uno de ellos se forma un área diferente, por lo tanto no se puede usar una única ecuación para encontrar la distancia total en este caso. Nos preguntan también la aceleración del segundo intervalo. En el segundo intervalo, que es este, y recordemos que aceleración es la pendiente del gráfico velocidad versus tiempo. Así que podemos utilizar la ecuación velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Ubicándonos en este segundo intervalo, vemos que el intervalo va de 2 a 4 segundos y que a los 4 segundos la velocidad es de 90 metros sobre segundo y a los 2 segundos la velocidad fue de 50 metros por segundo. Por lo tanto, al restar 90 menos 50 en el eje de las y abajo con el tiempo 4 menos 2. 4 porque terminó en 4
el tiempo y 2 porque había iniciado en 2 el intervalo. Arriba nos dará 40 y abajo nos dará 2 y eso da 20 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que la unidad de aceleración es metros sobre segundo cuadrado porque es unidad de distancia, que es metro, entre unidad de tiempo al cuadrado. Ahora nos pregunta la aceleración del séptimo intervalo. En ese séptimo intervalo, que en este caso pues es el último, el intervalo empieza a los 10.5 segundos y termina a los 12 segundos. A los 12 segundos, que fue donde terminó, la velocidad es de 0. Y a los 10.5, que fue donde inició, la velocidad es de menos 30. Por eso decimos 0 menos menos 30. El primer menos es de la misma ecuación que dice que se resta. Y el segundo menos es el valor que propiamente tenía la velocidad, ya que estaba por debajo del eje de las X. En cuanto al tiempo, nos daría 12, que fue donde terminó el tiempo, menos 10.5, que fue donde inició. Eso daría 1.5. Luego 30, que es positivo porque menos por menos más, dividido entre 1.5 nos da 20 metros por segundo cuadrado. Observemos un detalle importante, que esta aceleración que nos salió aquí es positiva, igual que la del segundo intervalo. Y si observamos la gráfica, ambas pendientes son hacia arriba. Pendientes positivas significa que ambas aceleraciones son positivas. Y otro detalle importante, de casualidad salió el mismo valor de 20. Y si observan, esta pendiente es paralela a esta pendiente. ¿Por qué? Porque es el mismo valor de aceleración.